seas bendecido, para que tu espíritu sea transformado y hoy tu mente sea renovada con esta palabra maravillosa que tenemos de parte de Dios. Así que vamos a saludarlos cada uno, profetas, vamos a saludar a la audiencia con una pequeña oración, colocando el poder y la gracia del Espíritu Santo en este día para que sea Él dirigiendo este programa. Así que, profeta Carlos, usted nos va a dirigir en oración, pero sin antes que cada uno salude a la audiencia y los bendiga. Buenos días, ingeniero. Buenos días, bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente en esta mañana. De verdad que sé que hoy Dios va a revelar cosas poderosas a nuestra vida como siempre lo hace. Así que le doy paso a la profeta Luz Marina en esta mañana para que salude. Bueno, buenos días para todos los oyentes de la emisora La Voz Comunal de Barranquilla y este gran programa Tiempo con Yeshua. Hoy recibiremos esa revelación que necesitamos como hijos de Dios para poder enrutar nuestras vidas a ese gran diseño que Dios ha establecido en nuestras vidas. Dios mío. Bendiciones para todos. Primeramente, buenos días, shalom para toda la audiencia de Tiempo con Yeshua. Hoy venimos desde aquí a impartir luz a sus vidas, a su conciencia. Hoy vengo a sonarte las trompetas espirituales primeramente para que despiertes, para que tu vasija sea ensanchada. Hoy oro a Hashem, oro a Jehová, oro a Dios, para que tengas estómago espiritual y puedas digerir el alimento sólido que se va a servir hoy en esta mesa. Amén. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Así que vengo con los taches arriba. Esa trompeta se escuchó como el apocalipsis. Dios mío. Bueno, y empezamos este programa. Hoy estoy o sea que del bubalú pasamos a las trompetas. Estoy Eso iniciando está bueno. en alta hoy. Uy, Dios mío, qué poderoso. Bueno, el tema a tratar hoy es madurez versus carácter. Hoy el tema del día hoy yo sé que va a dimensionarte. Hoy el tema del día de hoy te va a enseñar a que tú identifiques qué es cuando tú tienes una madurez y cuando también tú tienes carácter. O sea, hoy el tema está bien poderoso porque hoy el Espíritu Santo yo sé que va a hablar a tu vida. Así que, profeta, yo quiero que algunos de ustedes le digamos o le enseñemos a la audiencia cuándo se tiene carácter y cuándo se tiene madurez. Entonces, ¿quién me puede decir cuándo una persona tiene carácter y cuándo una persona puede identificar que ya pues ha crecido y tiene madurez? Bueno, yo quiero empezar con un versículo bíblico porque creo que hay que darle como una base a esto que estamos hablando. Y vámonos a Hebreos 5 del 11 al 14 y dice la palabra del Señor. Hebreos 5 del 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me gustaría, profeta, que repitiera la primera parte. ¿Cómo inicia ese versículo? El 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dios mío, ya con eso ya nos está diciendo la misma palabra que este es un tema profundo, sí, que este es un tema extenso, que este es un tema que tiene como programas. Mucha tela por cortar, porque dice la misma palabra. Esto es hay mucho que explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Imagínate tú eso. Entonces,
Se supone, dicen, que el posible escritor de Hebreos fue el apóstol Pablo. Dicen, no podemos asegurar que sea así, pero para mí, por según la profundidad de las palabras que usa aquí este hebraísta, para mí pudo ser el apóstol Pablo. Entonces dice, el escritor de Hebreos dice, ya es para que ustedes estén enseñando, dando luz y no a un nivel de darles leche. En pocas palabras, o sea, ustedes nunca pudieron absorber el conocimiento que se les dio. Su vasija nunca se expandió. Entonces dice, lo grave es que ustedes requieren que les vuelva a enseñar porque ustedes no han podido retener lo que se les ha enseñado. Te lo voy a explicar de una manera más técnica. Pasa que tú tienes una vasija, ¿verdad? Suéltela. Tú tienes una vasija, Dígalo. pero vamos que la vasija está rota, que la vasija está pinchada. Y tú estás todos los días echándole agua a esa vasija y siempre la vas a encontrar seca. Así hay mucha gente. Hay gente que lleva 20 años del evangelio y Dios no le ha dado lo que le tiene que dar porque sencillamente no ha madurado y no ha hecho carácter. Porque dependen del alimento de otro, dependen de la oración de otro, dependen de la revelación de otro, dependen de la intimidad de otro. Y todo es una dependencia. Entonces, ¿qué me enseñó el Señor esto? Y quiero que me acompañes ahí mismo para ya dejarle la plataforma aquí. Mira, que aquí hay un problema de retención. Que hay personas que van a la iglesia y le puede estar hablando el pastor y le puede estar diciendo lo que sea, pero no retienen nada. Y no retienen nada, ¿por qué? Porque no han tenido la capacidad de permitir que su vasija se pueda expandir para poder recibir el conocimiento. O sea, en otras palabras, como dicen en el mundo secular, le entran por un oído y le sale por el otro. Ay, Dios mío. Entonces el hebraísta dice, le estamos colocando agua, pero están pinchados. En pocas palabras, vienes en la mañana y los encuentras secos. Acompáñame mismo a Jeremías 2:13. Y ya con esto voy a terminar para dejarle la plataforma aquí. Jeremías 2:13. Y mira lo que dice Jeremías 2:13. Dice, porque dos males... No, espérate. Jeremías 2:13. Así. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Aquí está hablando el Señor. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios mío. ¿Sabes lo que usted estaba hablando? Gente que se desconecta del mundo de arriba y comienza a tener su propia vida, su propia dependencia, desconectados de arriba y empiezan a confiar en su riqueza, en su trabajo, empiezan a depender del hombre, en su inteligencia y en su propia historia. Empiezan a depender del predicador, del profeta, del pastor. Del dinero, de lo que ellos creen que es de ellos, pero nada es tuyo. Dios mío. Hay gente que nació en el evangelio, pero el evangelio no ha nacido en ellos. Caramba, La voy a entonces yo dejar puedo ahí. decir que la madurez cristiana no solo se trata de conocer la palabra de Dios. No, hay gente que dice, yo nací en el evangelio. Yo que- escucho gente, yo nací en el evangelio porque mi papá es pastor, porque mi tío fue... Naciste en el evangelio, pero el evangelio no nació en ti. No, nació porque el conocimiento sin práctica puede quedarse en tu mente nada más. Dígalo. ¿Cómo? Pero no Repita llega. eso, repita eso. La madurez cristiana no se trata solo de conocer la palabra de Dios, porque el conocimiento sin práctica puede quedarse nada más en tu mente, pero no transformar el corazón ni la conducta. O sea, información Luz plena. Marina, lo que nosotros necesitamos es nuestro propio encuentro con el Creador, nuestra propia revelación con el Creador. Nosotros no podemos, y lo hemos dicho aquí, vivir de la gloria de otro. Yo no Nosotros viví de podemos glorias vivir- pasadas ni de las glorias de Ni nadie. de la experiencia de otro, ni de la manifestación. Ay, que yo me aterro por verlo. No, tú tienes que vivir tu propia experiencia. Tú tienes que conectarte tú mismo con tu propio Creador y tener tus propias revelaciones. Deja de ser flojo y comienza a meditar. A meditar y llevar al chicle, porque yo aprendí aquí que hay que llevar, comerse el chiclecito bubalú y ponerse en el espejo, tomarse un café y hablar con Yeshua. Amén. Y estar Así es. dispuesto a Profeta. recibir. Dios mío. La persona que yo escuche diciendo eso, yo nací en el evangelio, para mí se estaría cubriendo con el cubrelecho de religión más grueso que yo he conocido Dígalo. en mi vida. Claro, claro. Total. Escúchame, hay gente que el Señor me hablaba y me decía, tu revelación puede ser muy buena, pero si no tienes una vasija madura, no va a Dios funcionar. mío. Y te voy a Así decir es. otra. Tu revelación puede ser exquisita, pero si no hay una vasija madura, no va a funcionar. Necesitamos tener vasija madura. Ah, bueno. Claro. Necesitamos tener carácter. Ahora explíqueme algo, yo no trago entero. Explíqueme qué es una vasija madura. ¿Cómo es eso? Una vasija que, escúchame, hay algo que se llama, y te lo voy a decir aquí, que lo copiaba por aquí. Hay algo que se llama radar o el detector de vasija. Ok. Ah, ¿Qué caramba. pasa? Claro, Dios con su radar y con su detector de vasijas
te viene, O sea, me escanea. te escanea exactamente y se da cuenta si tu vasija está apta para vertir el líquido que él te puede dar o la revelación que él te puede dar o no está apta. Te lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, hay gente que se puede estar conectando a este programa y puede decir, esa gente está hablando en chino, no le entiendo nada. Claro, no entiendes nada porque tu vasija no se ha expandido. Hay gente que puede salir indigestada hoy de aquí. Total, es como, Espiritualmente escucha, estamos es como hablando. cuando el alimento no es malo. Lo malo es la vasija que no está apta para Total. recibir el alimento. Claro, es como si tú le vas a dar a un bebé una sopa de mondongo. No, ahí vamos. Coges a un pelado de un año y le das una carne, un año no, de un mes, una punta gorda. La persona que hizo la punta gorda no la hizo con mala intención. Él fabricó la punta gorda o hizo esa comida para un estómago que estuviera apto para recibirla. Bueno. Si tu estómago no está apto para recibir esto, no te conectes aquí porque te vas a indigestar. Bueno, exacto, como cuando yo tuve a mi hija la segunda, que no tenía para darle un teterito de leche, de pote, y no me salía leche porque estaba mal alimentada, y comencé a darle a mi hija Estaba desde seca. que nació bienestarina. Le comencé a dar comida de la que la Sólida. sopita y que está fuerte. Y lo que hice fue enfermarle. Sólida. Entonces, mi hija se enfermó. a tu hija le pega esto que está en Gálatas 4, versículo 1, dice, en adelante, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Así es. ¿Por qué? Lo que está diciendo Pablo aquí, cuando eres un niño espiritualmente, estás en dimensiones de esclavo. O sea, eres un rico pobre. Total. En otras palabras. O sea, ya todo lo que yo le daba ya se lo comía porque ella no Espérate. tenía la capacidad para decir no puedo comer. Ahora, ¿cómo Y- así que un rico pobre? Pues lo que dice No, y la aquí Biblia. dice, tú, en pocas palabras, tú eres un esclavo y un esclavo, tú y un esclavo son la misma cosa porque los dos están en un ambiente donde hay herencia, pero el esclavo no está apto para recibir la No puede herencia porque no recibir. tiene los apellidos y el niño no está apto porque no tiene la madurez. Es como si Caramba. tú tuvieras dinero y no puedes comprar nada. Exacto, en pocas palabras, Pablo lo que está diciendo, mijo, mija, hablamos cuando te hagas mujer y cuando te hagas hombre. Dios mío. Por ahora no podemos hablar, porque tú no tienes los papeles que te acrediten de administrador de lo que Dios te ha dado. Yo necesito que tú tengas la legalidad en el mundo espiritual, porque aquí hay gente que se monta en un altar y tú lo ves predicando, no en altares, en muchísimas plataformas, tú lo ves predicando de algo que ni siquiera ha vivido, o sea, que ni siquiera tiene la madurez espiritual para poder decir que eso es así. Dios mío. Exacto, como dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra Dios y mío. no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. O sea, tenemos que saber que la palabra, si no la vivimos, es como mirarse al espejo y olvidarse de quién es uno. ¿Sabe qué me dijo el Señor? La madurez se mide en la práctica diaria, tienes que Sí. practicarlo. Y el Señor me dijo un día, si tú te pones a depender de otro, eres como la larva. Wow. Dios mío. Como una Suéltelo, sanguijuela. suéltelo. Si no hay sangre, no chupas nada. ¿Sí me hago entender? O sea, hay gente que lo que hace es absorber el conocimiento de otro, pero no evolucionan ellos. O sea, le pasaba como a la hija de O sea, está Marita, que repitiendo. no le salía leche. O sea, no es tu mentalidad, es la mentalidad. Es como yo te lo decía el otro día aquí. O sea, tú no puedes, cuando tú dices, ay, es que a mí me gusta la vida de la profeta Esmeralda, sí, bien dicho, esa es la vida de Esmeralda, Claro. no es la vida tuya. Claro. Entonces, cuando tú quieres fluir en la gloria de otro, en la vida de otro, tú te vas a frustrar. Tú no vas a tener madurez, y esa vasija tuya nunca se va a expandir. Claro. Nunca vas a recibir lo que desde la eternidad Porque es que lo de ella es de ella. Y lo- Escucha, claro. y nunca vas a recibir lo que desde la eternidad fue estipulado para ti. Porque es que cuando tú no abrazas, escúchame algo, cuando tú no abrazas el diseño y la voluntad de Dios para ti, entonces te conviertes en, o sea, cualquier bus te sirve, pero cuando tú la abrazas, el diseño, la voluntad que Dios tiene para ti, tú te conviertes en la voluntad de Dios para otros. Repítalo, repítalo. Cuando tú no abrazas la voluntad de Dios para ti, tú te conviertes, cualquier bus te sirve, cualquier calda recreo, como dice la profeta Liliana. Pero cuando tú abrazas el diseño, el propósito, el llamado y la voluntad de Dios para ti, tú te conviertes en la voluntad de Dios para otros. Así es. Y esto me lleva a entender que cuando tú no tienes madurez y tú no tienes carácter, entonces tú eres incapaz de recibir cosas que se están declarando en ambientes de maduro porque lo que eres, porque los niños no heredan. No, para mí no me hable de Maduro por aquí porque... No. Cuando, oye, eso lo habla el hebraísta y dice, o sea, tú nunca vas a poder recibir herencia de hijos si tú no tienes una madurez espiritual para poderlo manejar. O sea, yo quiero que tú entiendas que ¿cuántos tienen hijos aquí? Esmeralda tiene su hija y Charo no tiene un pase para manejar.
No. ¿Tú le darías la camioneta? No, para nada. Entonces, así es Dios con nosotros. A pesar de que ya sabe hacerlo. Puede saber, pero Claro, no tiene la edad, exactamente. legalmente no tiene los Ni papeles. tiene los papeles. No tiene nada que la certifique y la identifique con que sí puede hacerlo. Así es. O sea, en pocas palabras, para que el mundo espiritual funcione en tu vida y en mi vida, nosotros tenemos que tener una certificación de aprobación que sí podemos manejarnos en esa atmósfera que nos queremos manejar. Y Entonces con esto Bien, queremos decir que la madurez espiritual es el estado de la plenitud y el desarrollo hacia la semejanza de Cristo. O sea, cuando una persona tiene esa plenitud, cuando tiene Repítame ese eso, profeta. desarrollo, o sea, quiere decir que la madurez espiritual es el estado y la plenitud del desarrollo de la semejanza de Cristo. Cuando una Claro. persona ya tiene ese desarrollo en esa semejanza de Cristo, quiere decir que ya tiene madurez. Y identificamos el carácter como el asiento moral. O sea, el carácter de una persona es el asiento moral. Cuando esa persona identifica ese asiento moral, está evidenciando el comportamiento y las intenciones que hay y son frutos visibles de que está Cristo en su corazón, Cristo en su vida. Amén. Y eso es bien poderoso porque Bueno. ahí podemos identificar cuándo es madurez y cuándo una Exacto. persona tiene carácter O en sea, su vida. claro. O sea, la madurez es el desarrollo y la plenitud en Cristo. Y el carácter es el asiento moral. Cuando ustedes identifican eso, déjenme decirlo, que puede caminar tranquilo y seguro porque tiene la plenitud de Cristo en su vida. Y es que Bueno. nosotros tenemos... Ah, perdón, que el profeta Carlos. Yo no he leído en la Biblia ningún otro hombre con una madurez y con un carácter tan potente como Yeshua de Nazaret. Dígalo. O sea, a mí me llama la atención algo que si usted lee la Biblia, no sé cuántos leen aquí, los evangelios en Yeshua de Nazaret, donde quiera que llegaba, Yeshua rompía estructuras, rompía los paradigmas, rompía moldes de religión, rompía moldes de estructuras religiosas, legalistas. ¿Y por qué? Porque para mí Yeshua tenía un carácter maduro. Aquí- Ahora, ¿por qué? Esperen un momentico para que para yo poderle darle la plataforma también a ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo que hacía lo hacía con un propósito. Y ahí hay madurez. Cuando usted hace las cosas con diseño, con propósito, ahí hay carácter. Y es cuando, por lo menos, cuando sanó al paralítico de Betesda, él era hermano de Simón el Celote, no sé si usted lo sabía, que era uno de los 12 apóstoles. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén. En otras palabras, Yeshua sanó a ese paralítico con el fin de llamar la atención del que ya tenía escogido para ser su apóstol. O sea, yo vengo a decirte a ti que me estás viendo por esa plataforma, por ese dispositivo, que Dios va a permitir cosas en tu vida, va a permitir que tú veas milagros de otros, pero ¿para qué? Para llamar tu atención. O sea, hay milagros que tú vas a ver en otros que Dios va a permitir para llamar tu atención porque ya te tienes como escogido. Santo. Siento a Dios aquí. No sé si usted me Aleluya. está entendiendo lo que yo le quiero decir. Usted dice que Yeshua hizo todo lo que hizo porque él tenía una madurez Sí. espiritual. Claro, pero él tenía algo que también nos falta a todos y se llama carácter. Por eso. Porque aunque Yeshua, escúchame, no voy a meterme a la plataforma que tú mismo colocaste. Porque, Carácter y madurez. claro, porque tan potente no he Yeshua conocido podía un hombre. sentarse con las prostitutas, Ahí con voy. los alcohólicos, con todo, pero no era igual a ellos. Dios Por eso, mío. ahí voy. Porque Igual. tenía el carácter suficiente para decir no. Ahí voy. Y el problema de nosotros, que a veces confundimos el extremo religiosidad con la extrema liberación. Legalismo. Sí, el legalismo con la extrema liberación. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos sentamos en un lugar y no sabemos quién es cristiano y quién no es cristiano. La gente se confunde. Porque te estás comportando como un igualito a cualquiera. Yeshua se sentaba con las prostitutas, se sentaba con los alcohólicos, se sentaba Con con los todo lo fariseos. peor, con los fariseos, pero Yeshua sobresalía sobre uno de ellos. Y eso es lo que Yeshua quiere que yo haga en mi vida, que yo verdaderamente sobresalga por encima de todo, y no es que vean religión, vean espiritualidad. Dios mío. Porque la gente lo que tiene que abrazar es la espiritualidad. Y hoy en día hay gente predicando de 100% de Yeshua, pero no se parece ni al 1% en Yeshua. Exacto, o sea que la palabra es el fundamento, pero la madurez se manifiesta en obediencia y en un carácter transformado. Y en tus frutos. Dios no busca solo cristianos informados, sino cristianos transformados que reflejen a Cristo en su vivir y actuar. Dígalo. Dios mío, esto aquí hay fuego. Una de las cosas ¡Qué que candela! una de las cosas que me gustaba de Yeshua, de lo que estaba citando la profeta Liliana,
cuando él se sentaba con las prostitutas, con los comelones, con los publicanos, con los pecadores, es la forma en que respondía. Porque a él le preguntaron, ¿cómo tú te sientas siendo tú un rabino, siendo tú un maestro de una estirpe alta? ¿Cómo tú te sientas con ellos? Y él, me gusta la respuesta que él le dio, porque es que ellos no necesitan, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. O sea, una de las maneras de cómo se ve tu carácter y cómo se califica tu madurez también es en la forma en la que tú respondes. No sé si usted me está agarrando, sí, claro. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. ¿Ok? O sea, tener carácter, escúchame algo, no es ser explosivo. No es tener un carácter explosivo, ni insultante ni prepotente. Tener carácter es controlar tu interior para hablar claro y dar tu opinión sin insultar a nadie. Caramba, entonces podemos decir que el carácter refleja la transformación del espíritu, como dice Gálatas 5:22-23. Muestra que el fruto del espíritu está en ti: amor, paciencia, templanza. No depende solo de aprender, sino de permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida. Pero está hablando de algo tremendo. La gente confunde y dice los frutos del Espíritu. Los frutos no son los frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Claro. Si tú tienes Espíritu Santo, tú vas a dar esto. Si tú no tienes Espíritu, si tú no tienes Espíritu Santo, tú no vas a dar nada. Y hoy en día, muchas veces, de la ecuación, y no digo de todos, pero a veces pasa, sacamos al Espíritu Santo de la ecuación. Así es. Entonces, si Yeshua dijo antes de irse, dice, yo no los dejaré solos, yo no los dejaré huérfanos, porque les dejaré uno, el Santo Espíritu. O sea, en pocas palabras, yo les voy a dejar el Espíritu que yo adquirí del Padre, se los voy a dejar a ustedes para que tengan poder, dominio propio y autoridad. Dios mío. Claro. Y es que también se refleja cómo tratamos a los demás. Porque de lo que yo tengo te voy a dar. Por eso te digo diciéndolo. O sea, en otras palabras, tus respuestas van a hablar del grado de madurez y de carácter que tú tienes. Así es. O sea, alguien tiene que entender, de lo que nos está escuchando por tiempo con Yeshua, usted tiene que entender que cuando tienes carácter y madurez, muchas veces no vas a encajar con muchas personas. O sea, en otras palabras, usted tiene que entender que cuando rompes estructura, rompes moldes, tradiciones, vas a ser mal visto. Pero te tengo una noticia. Eso fue lo que viniste a ser llamado. A hacer. Sí, y eso es lo que estamos hablando del carácter. O sea, que nadie interfiera en tus decisiones, sino que tú tengas una decisión propia y tu propio carácter. Por ejemplo, yo soy una persona que pienso, si yo digo no es no y punto, y de ahí nadie me va a sacar. ¿Por qué? Porque yo tengo carácter y madurez, pero es mío, no es de nadie. Y el hecho que yo tome una decisión no quiere decir que fulano va a tomar la misma decisión. Fue lo que a mí se me reveló en mi carácter. Entonces, ¿por qué hoy en día la gente está como la cometa? Vuela para aquí, jala para allá. Porque la gente no... Como la cometa loca. Como la cometa loca, como dice el profeta Villazón. Pero ¿por qué pasa eso? Porque sencillamente la gente no tiene el poder y la autoridad para decirle de frente a aquella persona en la cara, hey, no me parece, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, haz lo tuyo, no tengo problema con eso. Pero mi revelación, lo que yo aprendí, lo que a mí se me reveló, me dice que no lo haga. ¿Algún problema? No hay problema porque es mi decisión. Eso era Yeshua. Por eso es que Yeshua no trataba de imitar a los fariseos, no trataba de imitar a los republicanos, él era único, irreemplazable. Él hacía las cosas porque venía direccionado del mismo Asilú, del mismo Padre, se le había revelado. Él lo tenía tan claro, él tenía su identidad tan clara que nadie podía alterar el propósito que él vino a cumplir. Dios mío. Eso es lo que a nosotros nos falta, madurez y carácter. Madurez, así es. O sea que cuando un cristiano crece en carácter y en madurez espiritual, empieza a reflejar más la naturaleza de Cristo que la de él, y actuar desde la divinidad de Dios en nosotros, es decir, desde la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Yo apoyo mucho lo que dice la profeta Liliana, porque yo pienso, desde mis cálculos, son de los que dicen que por eso es que Yeshua era perseguido por los religiosos y por los fariseos, porque él no hacía las cosas que ellos hacían. Es más, escucha algo, Nicodemo le dijo a Yeshua, sabemos que tú vienes de Dios por las cosas que tú haces. Y dices. Escucha eso, por las cosas que tú haces. Escucha misterio. O sea, los milagros. O sea, esos milagros, por eso es que le dijeron, tu palabra nos golpea. ¿Qué golpea? Nuestra religiosidad, golpea nuestras tradiciones, nuestra creencia, golpea nuestro legalismo, nos golpea nuestras creencias. ¿Ok? O sea, yo digo que alguien que tiene carácter y madurez, una condición interna, no puede matar tu identidad. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Y tremendo, o sea, lo que Nicodemo le está diciendo, lo que Nicodemo le está diciendo a Yeshua en pocas palabras, eres tú.
tú has venido a romper nuestras estructuras. O sea, las has tambaleado. Pero mira lo que le digo, sabemos que viene de Dios por lo que hace, o sea, porque lo que tú estás haciendo. Pero no nos aquí en la conviene a tierra, nosotros porque nos daña nuestro sistema, daña el sistema, que venimos ¿no? conformando durante tantos años, y eso pasa con el sistema religioso. Y eso, Por eso es que en Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre, esa vieja estructura que traemos. Así es. Ahora, Total. cuando Nicodemo le dice, sabemos que sabemos que vienes de Dios, eso es otro tema, pero te lo voy a dejar ahí. Ellos tuvieron una reunión antes y mandaron a Nicodemo solamente de noche para decirle eso. Tremendo. Porque él dijo, sabemos, o sea, tuvieron una reunión. O sea, Claro. Nicodemo fue el chivo expiatorio. Exactamente. Tremendo. O sea que madurar Dios en mío. carácter significa actuar en justicia, santidad y verdad. Vuelvo y lo repito, reflejando la divinidad de Dios en cada área de nuestra vida. Mira, después que yo pienso que cuando tú creces en carácter y en madurez, después que a ti se te revela algo, no te sacan ahí ni a palo. O sea, y yo le digo a la gente, ¿por qué si tú maduras y a ti se te da una revelación, un conocimiento? Yo hace días hablaba... Profeta, no te sacan de ahí ni que Trump te mande un buque de guerra. Nada. ¿Por qué? Te voy a explicar. La Biblia es algo que es codificado. Yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Hay códigos encriptados ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el que descubre esos códigos que están ahí codificados ahí, pero se les revela. Yo pienso que cuando a ti se te revela algo que está ahí, nadie te puede quitar ese concepto y esa revelación que a ti se te dio. Por eso es que hay gente que no va a hacer clic o no va a hacer, digámoslo, no va a conectar. No va a conectar y va a hacer empatía contigo. No estamos hablando de conectar como si fuéramos enchufle, no. Estamos hablando de una conexión espiritual. No van a conectar contigo por la sencilla razón de que tu vasija es diferente a la del otro. Y yo siempre he dicho, en la vida no puedes decir fulano de tal religión está mal o fulano está mal. No, simplemente eso es lo que su vasija puede recibir. Para eso es que esa persona está apta, para ser así rabacuco, para lo que sea, tú no tienes que meter en eso. No, si es real, rebequenda, lo que sea, pero su vasija está diseñada para eso. Entonces, si tú vienes y le das esto, lo puedes matar. Y estoy hablando de una muerte espiritual, o sea, mata a la persona y dice, no, entonces yo toda mi vida he vivido engañado. ¿Por qué a mí no se me dio a conocer? El mismo Cristo dice, ¿por qué no se les dio a conocer esto? Porque su vasija todavía no estaba preparada, No está preparada. para que ustedes recibieran. Ay, ¿ahora por qué se me está? Porque ya expandiste tu vasija, ya expandiste tu conocimiento, ya expandiste tu madurez. Ya lo renovaste. Ya renovaste Y pretendemos tu que el mente. que va llegando la tenga, la que yo tengo. No la va a poder tener y Así tú es. no puedes imponer porque esto no es ley. ¿Por qué? Porque entonces tú estarías haciendo aquí un castrochavismo para imponer a la gente lo que a ti se te dé la gana. Es más, Y tenga estamos cuidado haciendo con eso. Mira, eso que pero imponen. es que en un tiempo caímos en esa religiosidad. Quita ese cuadro de ahí porque ahí hay un demonio. Porque Quítate era aquí porque queríamos cambiar a no la tenías persona. madurez para decir, por ejemplo, yo le he dicho a la gente, Ni madurez ni carácter. cuando Hay yo entré al carácter. evangelio y empecé a crecer yo, porque yo no busqué que nadie, sí, yo iba donde mi pastor y todo, tenía mi guía, no voy a decir que no, porque tampoco esto es de llanero solitario. A mí se me empezó a revelar cosas, yo dejé de tomar porque a mí se me reveló. A mí ningún pastor me dijo, deja de tomar, deja de bailar, deja de cometer ese hombre. A mí nadie me dijo nada. No así. Claro, así a es. mí se me reveló. Entonces yo digo a la gente, nunca es igual cuando algo se te revela que cuando algo se te impone. Así es. Porque cuando se te impone tú terminas aborreciéndolo, pero cuando se te revela tú lo haces porque se te reveló y porque lo quieres hacer. Claro, a mí se me reveló, sé obediente. Total, Y será es que- bendecida. Por eso es que muchos Por pueblos. eso es que yo no hablo del diezmo en la iglesia, por eso es que yo no obligo a nadie a dar ofrenda ni nada. Pero hay gente que en el diezmo en la iglesia odia el diezmo y lo rechaza. ¿Por qué? Porque se lo imponen. Claro. Pero si se lo hubiese revelado como se le reveló a Abraham, Total. que fue cuando se encontró con Melquisedec, a él se le reveló dar el 10% de el tesoro que Pero había yo nunca le he recogido. dicho a la gente, si tú no diezmas la vida tuya va a ser una de rescatar a maldición. Lot. No, eso es No, wow. no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es que a mí no me lo enseñaron así. A mí se me reveló un día y yo lo di porque me nació. Ahora, yo le decía al profeta Carlos los otros días a la profeta Esmeralda, el que no lo haga, pregúntame si me importa, me resbala, no me interesa, pero yo lo hago, me funciona y Me lo sigo funciona. haciendo. Y punto. Hay un poder allí. Exacto, lo que yo hago y me funciona. ¿Tú crees? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que yo iba a hacer lo que hizo Lot? Que este tipo le faltó revelación. Para mí, no estoy hablando mal, le faltó madurez y le faltó revelación. Porque este tipo tenía que poner en una balanza todo lo que él había conseguido desde que él empezó a andar con Abraham. Y que desde cuando él no estaba con Abraham y no había caminado con Abraham, no tenía nada. Pero cuando empezó a andar con Abraham se le abrieron las puertas. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo no se le reveló. ¿Por qué? Porque no se quedó ahí. A mí no me sacan de ahí ni a palo. Yo me quedo con ese Por viejo eso hasta yo que de este se grupo no muera. me voy ni a palo, ni que tú me eches. Yo pienso que lo que pasa es que Lot en ese momento tenía sus niveles bajos de conciencia. Exacto. Por eso, pero Ni tampoco carácter, tenía, ni no tenía madurez. carácter,
no tenían madurez, porque le hubiera dicho a los pastores que eran de ley, cojan la suave, si gracias a este Empezaron viejo, a pelear. si gracias a este viejo es que yo tengo todo lo que tengo. O sea, ustedes se van a poner a pelear con el que nos da la comida. Y Jamás. así hay gente en las iglesias, en la vida cotidiana, en las empresas, en todo, matándose con el jefe porque el jefe tiene autoridad. Ey, pero si la vida es así, siempre va a haber alguien que está en injerencia por encima de ti. Siempre va a haber alguien por encima tuyo y por debajo tuyo. No, pero la Así gente es. quiere cambiar un sistema que ya Dios vino con ese, o sea, el mismo Dios fabricó leyes, el mismo Dios puso reglas, porque si no hubiera semáforo aquí todo el mundo se matara. Imagínate si es con semáforo y la gente se vuela los semáforos, ahora sin semáforo esto fuera un caos. ¿Sí Maestro, me está entiendes? la ley, no matarás y la gente vive matando. No, pero hay un control. Dios creó Claro. leyes espirituales y naturales para poder controlar el mundo, porque si no esto sería un caos totalmente, aunque es un exacto. caos en muchas cosas. Pero hay un control de algo, o sea, ese dominio propio Dios te lo dio a ti para que tú puedas decir no, Amén. para que tú digas, no, ven acá, yo no puedo matar, porque es que hay algo moral que me dijo a mí que yo no puedo matar, hay algo que yo siento que la vida hay que respetarla, así me hago entender. Claro. Entonces la gente hoy en día se preocupa por y que sea buen cristiano, por ser cristiano, y se le olvida ser mejor persona. Dios mío. Ahora, en el pueblo de Dios, Poderoso. pienso yo, según mis cálculos, en el pueblo de Dios hay tanta ausencia de carácter y de madurez que muchos siendo hijos juegan a ser ovejas y por eso terminan trasquilados. Santo. Te lo voy a repetir si de pronto usted no me cogió. Qué píldora, En güey. el- Dice que yo el- meto picante, pero este No, es que esto me lo reveló Hashem. es ají vasco. Escúchame algo, me dijo, en mi pueblo hay tanta ausencia de carácter y de madurez que muchos siendo hijos juegan a ser ovejas y por eso terminan trasquilados. Así me lo dijo clarito. Por eso en Proverbios 24:16 también hay una cita que me hace sentido. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero ¿sabías que Dios no te condena si tú te caes? Él te condena si tú te quedas caído. O sea, eso es carácter y eso es tener madurez. Suéltalo. No sé si usted me está agarrando. ¿Sabías que la frase instruye al niño en su camino, en el original lo que quiere decir es entrena al niño en su boca, entrena al niño en su manera de hablar o de decir las cosas? ¿Por qué, profeta? Porque su forma de hablar, sus palabras son los que le van a dar dirección a su vida. No sé si usted sabía eso, se me fueron. Tremendo lo que acabas de decir, Carlos. O sea, Repítamelo yo del no sé niño. si usted sabía eso, que hay muchos que dicen, por no tener carácter y por no tener madurez, dice, pero 7 veces cae el justo. Y Jehová lo levanta. Y 7 veces Jehová me levanta, Hashem me levanta. Sí, pero tú sabías que Jehová no te condena si te caes, sino si te quedas caído. Santo. O sea, en otras palabras también, Déselo con plastilina a la gente. se lo voy a hablar en español. ¿Sabía que también que la frase instruye al niño en su camino ha sido muy mal interpretada por muchos predicadores en las iglesias? Porque en realidad instruye al niño en su camino lo que quiere decir es entrena al niño en su manera de hablar, en sus palabras. ¿Por qué? Porque es que las palabras, dice la Biblia, que son los que le dan la dirección a tu vida. O sea, si tú instruyes al niño desde su niñez, en su manera de hablar, cuando llegue a una cierta edad va a tener un carácter y una madurez, porque sus palabras que tú se las estás enseñando, se las estás instruyendo, entonces le van a dar un buen camino, una buena O sea, dirección. en pocas palabras, tú le Van- estás dando bases. Tú le estás dando bases, Claro. les vas a estar diciendo o hablando, enseñando cómo abrazar la voluntad de Dios, cómo mirar el diseño, cómo mirar el propósito, y va a tener un carácter y una madurez espiritual Claro. para poder recibir lo que Dios le está hablando en su momento. Así es. Y referente a lo que tú estás diciendo, a veces también nos encontramos con algo que vamos y escuchamos una palabra y decimos, esa palabra es para fulano, ese falta de madurez. Total. Porque la palabra primero tiene que tocarte a ti. Claro. Y la la palabra a mí. primero tiene que hacer un cambio en ti. Cuando ya haga el cambio en ti, tú dices, mira, ven acá, fulano. Tú no sabes que esta palabra me tocó a mí en esto y yo creo que la puedo compartir contigo porque te puedo aportar esto y eso es diferente. Eso sí es Exacto. madurez, eso sí es carácter. O sea, cuando un es decir, creyente no nunca tiene- acepta. Hay gente que va a la iglesia y dice, no, eso es para fulano. Eso es para mi marido. Eso es para mi esposa. Eso es para mis hijos. Oye, te están hablando a ti. Te están hablando a ti para que moldees tu carácter, para que seas una persona madura, para que no seas alguien fluctuante, que estés así como dijo el apóstol Santiago, como las olas del mar que van y vienen. Tú sabes cuánta Parece bolito uñita en ponchera, dando vueltas. Dígalo, tú sabes cuánta gente se ha perdido de su propósito porque se salió de una iglesia y no se conectó más. Uy, tremendo. ¿Por qué? Porque Así escúchame, ¿por qué? Porque es que yo le digo a la gente, el problema no es el pastor, Dios mío. el dígame. problema no es el líder, Dígame. el problema es tu incapacidad de aceptar que tú necesitas un cambio.
Porque David tenía algo tremendo. David a la primera persona que acusaba, a la primera persona que se examinaba era él, no a los demás. Acuérdate cuando él iba por el camino y le llegó uno de la tribu de Benjamín y lo empezó a maldecir. Y el hijo de Sarbia le dijo, ¿quién se cree este perro muerto para decirte lo que te está diciendo? Perro si muerto. quieres le mocho la cabeza y te la traigo. Y David le dijo, no, espérate, tú no necesitas hacer nada. Déjalo, porque si él está haciendo eso es porque el mismo Hashem, porque el mismo Dios se lo ha permitido. O sea, en pocas palabras, ¿qué está diciendo David? Esto hace parte de moldear mi carácter. Eso no hizo que David dijera, no, ya me voy, suelto el reino, no quiero ser más rey. No, Señor, porque me están diciendo perro, yo soy el rey de Israel. No, eso te sirve para sacar cojones, eso te sirve para moldear tu carácter. Entonces, él lo entendió. 5 minutos después, Dios lo favoreció y lo volvió a poner en el trono y mató a su hijo Absalón. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona madura, tú acumulas minutos ilimitados en el cielo. Dios Amén. mío, santo. O sea, fíjate usted que cuando Está un poderoso. creyente no tiene carácter firme ni madurez espiritual, termina siendo fácilmente manipulado por otros porque no sabe decir no. Ay, Dios Así mío. es. Repita, Cayendo en el- repita. Dele replay. Dele replay. Cuando un creyente no tiene carácter firme ni madurez espiritual, termina fácilmente siendo manipulado por otros porque no sabe decir no. Cayendo en el pecado repetidamente porque no ejerce dominio propio. Santo. Perdiendo bendiciones y autoridad porque no permanece en obediencia. Y quedando trasquilado, es decir, despojado de su fuerza espiritual, paz, gozo y carácter. En pocas palabras, te vuelves un Sansón. Es que las personas ligan la obediencia a la falta de identidad. Eso podemos decir eso, profeta Luz Marina. Claro. O sea, las personas ligan Dígame. la obediencia, a ser obediente a una persona, a un pastor, a ser obediente a sus creencias, que a una falta de verdadera identidad. De identidad que somos hijos de Dios. Porque mira lo que dice en Jueces 16, 19, 21. Sansón perdió su fuerza cuando Dalila lo hizo dormir en sus rodillas y lo trasquiló. Falta de carácter, no supo resistir a la seducción de esta mujer. ¡Fuera y el lo espíritu llevó de a, y Dalila! lo llevó a perder la unción. Fuera Dios con el espíritu mío. de Dalila. Lo que yo te estaba Hacia hay diciendo. hombres y mujeres que nos dejamos trasquilar. Pero la lanita vuelve a salir y ahí es donde tiene que tener carácter. Pero fíjate, escúchame, Dios le tuvo que sacar los ojos a Sansón para que no viera más a la Dalila, porque si tenía ojos volvía a seguir cayendo. Claro. Y hay momentos que Dios te tiene que quitar Dios lo que te tiene mío. que quitar para que tú Te puedas tiene que avanzar. arrancar. Te tiene que arrancar. Arrancarlo. Eso, desarraigar. O sea que Dios eso quiere decir, ¿te compones o te compones? ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este mundo, a este siglo. mundo. Te lo estoy Así parafraseando. es. No os conforméis, renovaos. O sea que esto me dice a mí que yo todos los días tengo que renovar mi mente. Que yo todos los Claro. días tengo que estar en el... Mira, es que el problema de nosotros es que yo le digo a la gente, tú paras más conectado al mundo físico que al mundo espiritual. Tú vives más conectado a esta realidad que la realidad que se está viviendo allá arriba. ¿Por qué? Porque como tú te ves, allá arriba no te ves. Y esto es algo importante que yo quiero que la audiencia y todos los que estamos aquí nos quede claro, porque a mí se me reveló. Y el Señor me dijo, hay gente que en el mundo espiritual ni la conocen. Hay gente que en el mundo espiritual ni se sabe de ellos. Ni suena, ni truena, ni como dijo el profeta Carlos, ni suenan las trompetas cuando ellos están en el mundo espiritual. Porque esto me hace sentido en el libro de Hechos cuando llegaron los hijos de Seba y le dijeron el mismo espíritu maligno le dijo, Jesús sé quién es de Pablo y Pablo también, pero ustedes quiénes son. O sea que estos tipos en el mundo espiritual no tenían ninguna legalidad. Y hay gente que, escúchame, que en el mundo espiritual tiene una legalidad tan tremenda que apenas abre la boca suena algo. Ay, yo no sé quién lo entendió que está aquí. Dios mío. Hay gente que tiene tanta autoridad en el mundo espiritual que por eso es que tú ves que tú lanzas una palabra y tú dices, ay, pero ven acá, yo lancé la palabra y ahí mismo a los 5 minutos lo vi. Claro, lo viste, ¿por qué? Porque tienes minutos ilimitados. Hay gente que todavía vive en recarga. Y la recarga Uy, se acaba, tremendo. pero los minutos Dios mío. ilimitados nunca se acaban. Entonces, cuando tú estás conectado verdaderamente al cielo, tú tienes bendiciones ilimitadas. Dígalo. Ahí es donde Así se es. activan los de repente. Que no son de repente, sino que tú los construyes. O sea, sí son de repente, pero no como la iglesia los ha venido Son predicando. de repente porque pasan cuando tú no los esperas, pero sí cuando tú los necesitas. Exactamente. Santo. Pero eso ya tú hiciste un abono en el mundo espiritual y eso en algún momento se te activa. Eso como lo hizo José. ¿Y cuántas veces nosotros nos predicamos, y me incluyo yo, que dijimos, y ocurrió y un de repente, y todo el mundo dice, y un de repente? No, eso no es un de repente.
Fue de repente para José porque él no lo esperaba. Fue de repente para ti porque tú no estabas ahí en la película. Y cuando tú lo lees, tú dices, uy, ocurrió un de repente. No, el tipo lo venden sus hermanos. El tipo, la mujer esa de Potifar, la potifera esa lo quiso seducir. El tipo le hicieron de cuanta cosa. Y el tipo nunca se quejó. El tipo nunca renegó. El tipo siempre aceptó. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dijo, hey, ve acá, este tipo tiene minutos acumulados. Ya llegó el tiempo que yo lo saque de aquí. Y el día que tú menos esperas ocurre, y entonces por eso tú dices, ocurrió un de repente, no. Claro. Tú trabajaste por ese de repente Tú cuando sembraste cuando ese no te quejaste, cuando no dijiste nada, cuando aceptaste la voluntad de Hashem, ahí tú abonaste minutos ilimitados y sobre para ti. todo que esto me está bajando ahora mismo que usted está hablando, profeta, y es que durante el proceso de José, fueron 11, 12, 13 años en la cárcel, él ahí empezó a forjar su carácter, su madurez, y fue cuando entonces ocurrió el de repente y Hashem lo pone como gobernador de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Y la terminé de rematar cuando le dice a su hermano y su hermano, no, pero si nosotros te entregamos, pero si nosotros hicimos, no, espérate, esto hacía parte del propósito. Ahí hay madurez y hay ahí carácter. hay madurez y hay carácter, porque el tipo entendió que todo lo que él vivía hacía parte de su destino profético. O sea que podemos decir que hay cristianos que en lugar de estar firmes en su doctrina, en la madurez y en su carácter, aún necesitan leche espiritual. Y ya tienen 20 Luma, años. Fíjate, Luma, yo le cambiaría esa palabra a doctrina. Porque cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de religión. Y esto me voy a meter. Y la doctrina tiene que ver con el hombre. Exacto, y ahí me voy a meter en problemas. Bueno, hablemos de doctrina de Cristo. Ahí, no, Cristocéntrico. ahí me voy a meter en problemas. Yo pienso que no es la doctrina de Cristo. La gente tiene que empezar a vivir la vida que Cristo diseñó para ellos. Dios mío. O sea, tú no tienes que vivir una vida de doctrina, tú tienes que vivir una vida de propósito. De propósito. Es diferente. De cambio. De propósito, de principio. La doctrina, y eso habla del hombre, o sea, de la limitación. No, tú tienes que vivir una vida de propósito. Cuando tú vives una vida de propósito, lo que decía el profeta Carlos ahorita, tú no vives pendiente si el otro le parece bien lo que tú estás haciendo o no. ¿Por qué? Porque el propósito que se te sembró en ti te está diciendo que lo que estás haciendo está bien, aunque los demás te vean que están mal. Para Dios, Él es el que sabe el diseño que está Sí, establecido es en que mí, yo lo se que lo va a decía, utilizar. yo se lo decía el fin de semana a una hija, le decía, mira, yo te voy a decir algo. Yo nunca critico a ningún pastor, yo nunca critico a ningún apóstol, a ningún evangelista, yo no hablo de nadie. Mi pastor un día me dijo, no hable de nadie, viva su vida y créase su película a usted y viva para usted. ¿A qué voy? Que tú a veces dices, pero ¿por qué Dios a fulano lo está respaldando si fulano ha pecado, si fulano hizo esto? Pero de pronto hay algo en el corazón de fulano, que a Dios le está agradando tanto. Claro. Y eso es lo que lo está llevando donde lo está llevando. Entonces, yo le digo a la gente, tú nunca puedes entrar a confrontar al Dios infinito cuando tú tienes una mentalidad finita. Ni critiques lo que no entiendes tampoco. Total. Exacto, Por eso, porque porque mi mentalidad es finita. Y se te Y lo la digo- mentalidad de él es infinita. Y te lo digo Porque es que Dios es que hace puede- como le da la gana y usa a quien Él quiere, Y te lo, como digo Él porque, quiere. te lo digo porque puedes estar hablando en contra de un diseño. ¿Cómo así, profeta? Te lo voy a explicar más en español, te lo voy a decir. La hermana de Moisés, ¿cómo que se llamaba? Miriam. Sí. Miriam habló en contra de Moisés y no dijo una mentira, no dijo una falacia, no, dijo una verdad. Que le dijo a su hermano, te casaste con una mujer cusita, o sea, con una mujer negra, que estaba prohibido para el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Miriam adquiere lepra. ¿Por qué? Porque habló en contra de un diseño que Hashem tenía para Moisés. Que estipuló. Entonces, que estipuló. Así que no hables en contra de lo que no entiendes. Te hablo a ti que de pronto estás criticando a un pastor, a una iglesia. Nunca critiques A un sistema. a un sistema. Nunca critiques algo que no entiendes. ¿Por qué? Porque posiblemente puedes estar criticando Un diseño. Que viene de lo alto. Yo digo que Moisés le tenía que cantar y el color moreno no destille, Ay, Dios mío. pero Perdona, perdona una mi equivocación. Dios mío. Así que yo pienso que Que meterle el picante ahí a la cosa. No, total, y está sabroso. Yo estaba que me levantaba y bailaba. Escucha algo también. Se nos tiene que activar en el pueblo de Dios, en el pueblo de Yeshua, se nos tiene que activar el discernimiento espiritual. Porque el don del discernimiento hace parte de la madurez, profeta, del remanente del último tiempo, y lo vamos a necesitar para saber formar gente. Estoy hablando tanto en su empresa, en su equipo, a sus amigos, en su ministerio. Lo vamos a necesitar el don del discernimiento espiritual. Es que aquí nos estamos olvidando de algo. Aquí estamos formando gente cristiana y no estamos formando gente sana. Porque lo más importante de todo esto es la sanidad. La sanidad, y la del sanidad alma. viene del alma. Sí, total. Entonces la gente hoy en día confunde, sí, yo soy salvo, sí. Y yo no digo que cuando nosotros nos conocemos a Cristo no conocemos una verdad, la conocemos. Pero aquí lo más importante es cómo está tu alma, cómo estás tú. Porque yo siempre he dicho que una herida infectada termina infectando las otras. Claro, una manzana podrida
Total. Entonces yo le digo a la dañando gente, las demás. no nos preocupamos por verdaderamente sanar, y yo se lo digo a mis hijos y se lo digo a la iglesia. Yo entendí algo hoy y yo sé que me voy a dar cuchillo en mi propia garganta hoy aquí en este programa, pero gloria a Dios porque yo creo que aquí hablamos sin filtro. Y yo no voy a criticar las iglesias de 1,000, de 2,000 almas, yo se lo digo a mis hijos. Quizás yo no tengo hambre de 600, de 1,000 almas, no sé, Dios me las da, gloria a Dios, no las estoy buscando. Pero yo le digo al Señor, con que yo llegue a este 20-25 y las 30, 50, las que tú me hayas dado, me digan a mí por lo menos 10, 20, entendí mi propósito de vida, ya me siento ganar. Así es. Porque hoy en día nos matamos por tener las iglesias llenas y gente más quebrada con saco de canela. Gente que está en la iglesia y no entiende ni para dónde va. No entiende ni cuál es su propósito. Van a la iglesia porque sí, soy cristiano, pero hay algo más allá de ser cristiano. Hay un propósito de vida. Tienes que madurar para poder entender los planes que Hashem tiene para ti, los planes que Dios tiene para ti. Entonces, por eso es que la gente en las iglesias se frustra porque no ha encontrado realmente el propósito por el cual están en esta vida. Así es. Y eso es lo que tenemos con nosotros como pastores, como líderes, como ministros de Dios, como te quieras llamar, como el ungido, como el querubín, como el serafín. No eres tú, no se trata de ti. Algo que me dijo el Señor. Le dije, Señor, yo siento que en estos días yo evolucioné en ciertas cosas. Empecé a hablar con él y me dijo, ¿sabes por qué? Porque está creciendo en ti más un espíritu altruista que otra cosa. Y ese espíritu altruista lo tenía Yeshua y ese es el que él quiere que nosotros tengamos. Que la gente se aterre a los milagros. ¿Saben qué es un milagro? Que tú, Dios guarde, tengas un cáncer y tú estés orando por otro que tiene cáncer y sea sano. Ahí verdaderamente ocurre un milagro porque tú dejaste tu necesidad, tu prioridad por poner la prioridad de otro por encima. Entonces, ahí es donde ocurre un milagro porque Dios dice, el corazón de Luz Marina está preparado, la vasija se expandió, entonces yo le voy a dar la sanidad de aquel y le voy a dar la sanidad de ella. Y esto opera para todos. Esto aplica porque es que hay veces que nosotros pensamos solamente en nosotros y nos encerramos en crecer nosotros. Pero tú no has entendido que lo que Dios te ha dado es para que no crezca solamente tú, es para que lo dejes conocer. ¿Sabes qué es demoníaco y qué es diabólico? Porque la gente que habla y que no, lo demoníaco y diabólico aquí es que a ti se te da un conocimiento y tú no lo dejas a otro. Es retenerlo. Eso sí es diabólico, retener lo que Dios te da a ti. O sea, la revelación transforma nuestro carácter para parecernos más a Cristo. Dígalo. Así es. Cada revelación que recibimos del Espíritu Santo nos cambia un poco más cada día, puliendo el carácter, quitando el orgullo, debilidad y temor, y visitándonos y llenándonos de la humildad y la firmeza de Cristo en nuestras vidas. Así que presté mucha atención a lo que usted hablaba de la revelación. Cuando recibimos revelación, eso nos hace pulir nuestro carácter y nuestra madurez. Y avanzamos para poder dar de lo que hemos recibido, ese conocimiento que usted acaba de decir. Suéltelo. Es que lo que decía la profeta Liliana ahorita, es por revelación, no por imposición. Dígalo. No por imposición. Y eso es poderoso. Tremendo, ¿verdad? Porque cuando se nos revela el Espíritu Santo, el poder que tenemos para poder dar a otros, eso, mejor dicho, lo damos y lo damos con buenos frutos. Y no solamente lo damos con buenos frutos, lo hacemos para aplicarlo, que siempre es lo que por eso es que necesitamos de ese amor de Cristo en nosotros para dar de lo que hemos recibido. Y hay veces vemos en las iglesias como la gente, lo que decía el profeta Carlos, sale frustrada porque seguimos a un hombre, a un diseño de hombre, mas no seguimos el verdadero amor de Cristo en nuestra vida. Porque miren lo que dice, la actitud de Jesús describe al ser humano para que sea obediente y obediente como fue él hasta la muerte. Entonces, amén, debemos ser obedientes y hasta la muerte en todo lo que el Señor nos enseña para hacer y para dar. Exacto. Poderosa Yo pienso que palabra. no debemos estar mirando tanto a la gente como número, sino como propósito. Así Wow. es. Wow. Aunque los números tienen su revelación y tienen su misterio en la vida de uno. Sí, pero acuérdate cuando David censó a la gente todo lo que se vino. O sea, la gente, Dios no quiere nunca que tú mires a la gente como número, sino que tú la veas como un propósito. Porque ahí cometió una infracción en el mundo. Porque a veces pensamos que donde haya más multitud de personas, allá es donde está la unción, allá es donde está el poder, allá es donde se mueve todo. Como dice Sí. Silvestre, llegó el poder. Bueno, yo Pero pienso ¿cuál que poder? El poder ¿Cuál de poder? el poder de Cristo. ¿Cuál Por poder? eso. ¿Cuál poder, profeta? Hay una persona. Porque ese rojo no lo quiero yo, ese poder rojo. Sí, esa influencia no la queremos aquí. Ni ningún color, la verdad. Yo quiero ser daltónico a veces. Una persona, escuche algo. Dios mío, y entonces salió de control. Escuche algo que le voy a revelar. Ajá.
Diga. Una persona inmadura nunca cumplirá su propósito. Dígalo. Dios mío. Una persona inmadura tiene necesidad siempre de finanzas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el deleite en Yeshua, en servirle a Dios y en abrazar mi propósito, la copia mía se va. Cuando yo abrazo mi originalidad, la copia mía se va. Así que una persona inmadura, si usted no me... Ojalá yo me gustaría que lo escribiera. Si yo soy inmaduro, nunca voy a cumplir mi propósito. Y si yo sigo siendo inmaduro espiritual y financieramente, voy a estar siempre en necesidad de lo que estoy siendo inmaduro. ¿Ok? No sé si usted me la agarró. Repítalo, repítalo. Una persona Repetir. inmadura nunca cumplirá su propósito. Y la persona inmadura siempre tiene necesidad de finanzas. Porque cuando tú no abrazas tu originalidad, entonces eres copia. En otras palabras, cuando tú abrazas lo original que Dios tiene para ti, tu copia sale corriendo. Santo. Ay, tremendo. O sea que podemos decir que el don de revelación no es solo un don espiritual para ver, es también un instrumento del Espíritu Santo para formar carácter. Nos enseña a vivir con integridad, obediencia, madurez, de manera que lo revelado se refleja en tu diario vivir y actuar. Dios mío. Bueno, vamos a Así irnos es. despidiendo porque yo creo que este programa queda para... Esta historia continuará. Sí, porque usted lo dijo en un principio que era un Como tema segunda y difícil tercera de... parte. Ni siquiera lo dijo la profeta, lo dijo la misma palabra que ella leyó en el versículo En Hebreos de 5. la palabra. Hebreos 5. Iniciamos con esa palabra. Eso toca aquí buena tela por cortar. Así que bueno, profeta Carlos, ¿qué tiene para decir ya? Nos vamos. Bueno, nos vamos, así que yo lo invito a que primero que todo se tome un digestivo, se tome un gaviscón espiritual para que usted esto no le haga reflujo Dios mío. en su estómago, Y para la que que- su paladar pueda digerir y saborear este banquete que os ha servido en la mesa de tiempo con Yeshua. Y eso que la que le pone picante soy yo. Yo le dije que yo venía en alta hoy. Sí. Así Dios que mío. yo lo invito a que usted haga eso, a que usted medite, vuelva a escuchar este programa, si compártalo también, dígale a alguien, mira, deja lo que estás haciendo y escucha esto. Este alimento yo nunca lo había escuchado y ese es el problema de pronto que van a tener muchos de escuchar en tiempo con Yeshua, es que usted va a recibir un alimento sólido, usted no va a recibir lechecita, porque creemos y sabemos que todos los que están del otro lado están siendo maduros y si no lo están siendo, están en formación de eso. Así Claro. que los bendigo desde aquí, les envío luz, les envío bendiciones del Creador. Declaro que su vasija, su mente, su conciencia y su alma va a empezar a ser ensanchada, sanada y reconectada con la espiritualidad y con lo divino de Dios para usted. Amén. Dios mío. Aleluya. Bueno, de verdad que lo que se habló aquí poderoso, ¿verdad? Yo de verdad me voy alimentada también de la profeta Esmeralda, de Luz Marina, del profeta Carlos, y yo lo invito a que no se pierda esta segunda parte el día sábado a las 9 de la mañana, porque sé que el Señor, el Creador en este tiempo, quiere expandir nuestras vasijas, quiere que verdaderamente vivamos una vida con propósito y sobre todo seamos hombres y mujeres con el carácter y la identidad y la madurez de Cristo. Amén. Amén. Así que lo invitamos a que comparta este programa, también los invitamos a que si tiene alguna pregunta para hacernos, también pueda interactuar con nosotros en medio del programa. Los dejamos, de verdad que fue un placer estar con todos ustedes y les recordamos que no se lo pierda y compártale a otros, porque sabemos que usted necesita identificar su madurez, crecer cada día en el conocimiento de Cristo y también experimentar en su vida un carácter firme y que prevalezca para siempre. Ese carácter que su sí sea sí, su no sea no. Dígalo. Entonces, le damos gracias a Dios por este programa, a la profeta Luz Marina, a todos los que están aquí, al ingeniero que nos acompaña y profeta, despídase, que no lo ha hecho usted. Bueno, dejo esta palabrita, esta reflexión, porque el próximo programa va a estar buenísimo. ¿Por qué? Porque la revelación nos da la sabiduría para actuar con madurez. Cuando Dios revela, no es solo información, sino dirección para vivir Santo. una vida en Cristo Jesús. Y con propósito. Y con propósito. Eso. Bueno, Bueno, shalom, shalom para shalom. todos. Shalom. Nos vemos. Shalom.